¿Quién dices tú? ¿Quién Gracia, dices misericordia y paz de Jesús nuestro Señor sean con cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén. Búsqueda de identidad. ¿Quién soy? Hoy se habla mucho del tema de las autopercepciones, de las búsquedas de identidades y buscar identidades allí donde tal vez no hay verdadera identidad. Pero esa necesidad de identidad es algo nato del ser humano. Quizás en la adolescencia es más fuerte, donde los jóvenes intentan pararse delante de una sociedad, buscar su espacio, su lugar, y a partir de ahí también direccionar su rumbo, a partir de esa definición, quién soy, y a partir de lo que soy, qué quiero para mi vida. Darle una respuesta a la pregunta de identidad es muy importante porque a partir de esa respuesta vamos a tomar decisiones que nos marcarán por el resto de la vida. Sin embargo, también hay otros problemas de identidad que se deben resolver, no solamente la cuestión que se resuelve muchas veces en la adolescencia. Y tiene que ver no con nuestra identidad en primera instancia, sino con la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Definir quién es Jesús para nosotros es de suma importancia, también para nuestra identidad, para saber quién soy yo, de dónde vengo y hacia dónde voy también. Definir la identidad de Jesucristo es vital porque tendrá consecuencias para el resto de nuestra vida, para la eternidad. Y este texto que vimos hoy, que escuchamos del Evangelio, Jesús nos ayuda a conocerlo mejor y a reconocer verdaderamente quién es Jesús. Jesús siempre es tema de conversación. Y acá en este momento lo era porque, como vimos el domingo pasado, el ministerio de Jesús había sido totalmente exitoso hasta este momento. Muchos milagros, muchos seguidores, había alimentado a mucha gente. Tanto que él tuvo que alejarse e irse un poco a la región de Canaán, pero ahora se confronta con los discípulos, recibe esta confesión de parte de Pedro y a partir de esta confesión de aquí en adelante empezará a anunciar su muerte de manera explícita. Estamos en un momento quiebre del Evangelio, donde el ministerio de Jesús habrá un antes y un después. Jesús ya había pasado bastante tiempo con la multitud predicando, enseñando, sanando, realizando milagros. Y Jesús daba que hablar. Hasta Herodes, si miramos unos capítulos anteriores al nuestro hoy, se preguntó, ¿quién es este Jesús que tanta fama tiene? Y Jesús sigue siendo tema de discusión hoy, no solamente en la iglesia, fuera de la iglesia, también en ámbitos académicos. Jesús crea incertidumbre, Jesús crea división también, peleas por causa del nombre de Jesús. No hay otro personaje en la historia que provoque tanto interés como Jesús, aunque en muchos casos sea para desacreditarlo, para quitarle mérito a su obra y a su figura. Y cuando Jesús le pregunta a los discípulos, le pregunta, ¿qué dicen los otros? ¿Qué se dice por ahí al respecto de mí? Algunos, o para ser más preciso, la mayoría pensaba que Jesús era un nuevo Juan Bautista, un nuevo profeta. Otros pensaban que era un profeta del Antiguo Testamento. Pensaba que era Elías, que había sido llevado al cielo en carrozas de fuego, sin haber pasado por la experiencia de la muerte. Es Elías que volvió. Estos dos primeros grupos podrían haber pensado que Jesús era una especie de precursor del Mesías, un mensajero de Dios. Y por último están también aquellos que no se preocupaban demasiado porque quién era Jesús. Simplemente se conformaban con decir que seguramente era un profeta más. Ni siquiera le dan identidad o lo comparan con un importante profeta del Antiguo Testamento. El hecho es que ninguna de estas respuestas revela la verdadera identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Nadie menciona en sus respuestas la posibilidad de que Jesús sea el Mesías prometido. En la respuesta podemos incluso encontrar una cierta aceptación del mensaje de Jesús. Nadie está en su contra, pero no es más que eso.
Así como muchos hoy en este mundo occidental cristiano saben de Jesús, sí, conocen hasta sus enseñanzas, pueden citar algún texto bíblico y admirarlo como modelo de valores, como un personaje importante en la historia, como alguien que trajo un mensaje de amor, de solidaridad, pero no más que eso. Lejos están estas confesiones, tanto del pasado como del presente, de ver a Jesús como el Hijo de Dios que vino al mundo para salvar a todos de sus propios pecados y reconocerlo así como Señor, Señor de sus vidas, que vino a traerle vida eterna. Luego de lo que los discípulos dijeron lo que se decía por ahí, Jesús ahora se dirige a ellos, los confronta. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? De la misma manera te confronta a ti, me confronta a mí con esta pregunta. ¿Quién soy yo para ti? ¿Qué significo yo para ti? Y en consecuencia también, ¿qué lugar ocupo en tu vida? Y en este cuestionamiento Jesús quiere conducir a sus discípulos a una verdadera confesión de fe, conforme la identidad real de Jesús. Quiere purificar la fe de estos discípulos y también la nuestra, mostrándonos que Él no es el salvador de la esperanza popular de aquel entonces, que venía a traer pan, que venía a traer curas, a hacer milagros y quizás, tal vez, a librarlos de la opresión política y social que vivían, sino que Él es sí el Salvador del mundo que venía a salvarnos de algo que ni un ser humano puede salvarnos, del pecado. Y que el método o la forma como Él viene a salvarnos no sería con brazo fuerte de espada, de gladiador, sino con brazos abiertos en la cruz, donde sufriría en soledad, donde sería maltratado, pero donde también resucitaría vencedor el tercer día, derrotando no a seres humanos, sino la propia muerte y el poder del diablo. Y dándonos así la victoria y la esperanza de una vida eterna, asegurándonos el futuro, diciendo, hacia allá, si creen en mí, ustedes van. La respuesta de Pedro, como era característica de este hombre, se adelanta y responde como vocero de los 12. Y nadie objetó su respuesta, por lo que podemos suponer que concordaban con lo que Pedro estaba diciendo. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Tú eres más que Moisés, es más que Juan el Bautista, más que Elías. Tú eres verdadero Dios. Una respuesta que abiertamente va mucho más allá en profundidad y en significado que las opiniones de las masas. Es una respuesta en la cual no hay conformismo al mundo. Es una confesión hecha sin miedo que se apega a la verdad, a la realidad, a aquello que Jesús verdaderamente es y no a lo que algunos entienden. Mientras todo el mundo dice que Jesús es solo un hombre, modelo, ejemplo, profeta, maestro, rabí, el verdadero seguidor responde, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y con estas palabras, Pedro expresa su fe en Cristo como ese redentor prometido por Dios en el Antiguo Testamento y que ahora estaba delante de él. En sus palabras incluye todo lo que nosotros confesamos en el credo de los apóstoles en relación a Jesús. Y sigo insistiendo, Jesús no solamente confrontó a los discípulos, sino que te confronta a ti y me confronta a mí. ¿Quién es Jesús para ti? Y lo hace cada día. Nos pregunta, ¿cuál es el lugar que tú me das en tu vida? Conocemos bien la explicación de Lutero en relación al segundo artículo del credo. Dice, creo que Jesucristo es verdadero Dios, que es mi Señor, verdadero hombre también, y es mi Señor, que me ha redimido a mí, hombre perdido y condenado, no con oro ni con plata, sino con su santa y preciosa sangre. ¿Para qué? Para que yo sea suyo, para que yo sea su propiedad exclusiva, sea su hijo. Y para que siendo su hijo, siendo su propiedad, viva bajo él, en dependencia de él, viva en su reino, en el ámbito donde él reina y gobierna por medio de su palabra, y lo sirva en eterna justicia, inocencia y bienaventuranza. Pero más allá de haber leído seguramente algunas veces esta explicación o haberla estudiado o quizás memorizado, ¿es esta nuestra sincera confesión de fe? ¿Es Jesús
el Señor que reina, que gobierna y que dirige mis pasos, que alimenta mi esperanza, que me trae la certeza y en la cual yo vivo y camino en dirección a esa eternidad en la cual Él conquistó por mí? ¿Cuánto de esta confesión al respecto de la identidad de Cristo impregna tus días, tus decisiones, tus búsquedas, tus proyectos? Con la pregunta, ¿quién soy para ti? De alguna manera te pone a ti y a mí entre la espada y la pared, no dando lugar a quedar arriba del muro. Y nos lleva a definir y a preguntarnos a quién estoy en verdad sirviendo y siguiendo. En el Sermón de la Montaña Jesús dice, no se puede servir a dos señores. Y a veces el ser humano intenta servir al Señor que más le conviene, al que más le agrada o el que mejor nos hace sentir. Pero Jesús confronta. Y Él quiere que junto con Pedro confesemos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eres mi Señor y eres mi Salvador. Yo soy tu Hijo, soy tu propiedad. En ti pongo toda mi esperanza, como leímos hoy más temprano. Y lo podemos hacer con toda confianza y seguridad porque tenemos la certeza de su amor y su cuidado. De un Dios que dio todo porque no quiere para nada nuestra perdición, que se entregó, que se vació a sí mismo a fin de salvarnos para nuestra felicidad eterna junto con Él. Cualquier otra confesión o definición al respecto de la persona de Jesús que no apunte a su divinidad, a su obra mesiánica en la cruz, a su sacrificio de amor en nuestro lugar para apaciguar la ira de Dios por nuestros pecados, será una confesión vacía, que puede tener una máscara de cristiandad, que pueda tener hasta valores morales del cristianismo, pero que jamás podrá salvar. Sin esta confesión solo nos queda la desolación, la falta de paz, aquí y también por toda la eternidad. Para quien no pueda ver en Cristo a su Salvador su Salvador y su Señor, las puertas del reino de los cielos se cierran. Por eso digo que reconocer quién es Jesús nos ayuda a definir quién soy, cómo me relaciono con mi Señor, pero define mi presente, pero también mi futuro. Pero ¿podemos nosotros definir quién es Jesús? ¿Podemos nosotros reconocer por nosotros mismos quién verdaderamente es ese Jesús? Claramente no. Y Jesús se lo hace saber a Pedro. Bendito eres tú porque esto no te lo reveló ningún ser humano, ni fue una conclusión tuya, de tu sabiduría, de tu espiritualidad, de tu misticismo, de tus sentimientos o emociones. Pedro ni siquiera llegó a esa confesión por haber compartido con Jesús o estado con Jesús, haber compartido el mismo espacio durante, a esta altura, quizás más de 2 años. No fueron por sus conclusiones teológicas, a partir de las pruebas y las evidencias que tenía delante de él, ni por cualquier experiencia de vida, por ser quizás uno de los más veteranos entre los seguidores. Jesús le dice que esta confesión no le pertenece a Pedro, sino que es Dios quien se la reveló. Ese conocimiento correcto de Jesucristo que precisamos tener, esa verdadera fe que tenemos, es obra de Dios. Es un regalo que Dios te dio a ti. No es un producto de tu imaginación o de tus búsquedas, sino es una certeza divina que da Dios. Proviene de la revelación de Dios en Cristo, pues Él es que ha venido al mundo a encontrarse con la humanidad para revelarse. Y por la acción del Espíritu Santo permite al ser humano conocerle más allá de lo que podemos ver. Es conocerlo espiritualmente y reconocer qué es lo que se esconde detrás de ese Jesús de Nazaret. Esa persona que vino de una manera simple, débil y humilde, y que hace su obra escondida en un hombre que muere en la cruz, pero que detrás de eso se esconde el verdadero poder de Dios, su verdadera gracia y su verdadero amor. Nuestra fe también es obra de ese Dios que nos llama por el Evangelio, que nos ilumina con sus dones, nos santifica, como explica Lutero en el artículo 3 del credo, y que viene a nosotros también de una manera muy simple, sin demostraciones de poder,
que se esconde en la palabra que oímos cada domingo, en la palabra que leemos cuando tenemos nuestros momentos devocionales, que se esconde en el agua del bautismo cuando nos hizo sus hijos, que se esconde en el pan y el vino, donde vienen cuerpo y sangre para fortalecernos la fe en esa confesión. Así entonces, confesando a este Dios que se nos revela, que nos llama, somos incorporados también a la iglesia de Jesús. Pertenecemos a esa iglesia porque somos llamados por Él. Y podemos mantenernos sobre la roca que sostiene la iglesia y que sostiene nuestras vidas, que Jesús es el Cristo que venció a todos. Y sustentados en esa roca, resistir los peores embates que vienen del diablo. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ni las puertas del Hades prevalecerán con ellas. El infierno mismo fue derrotado. Y en cuanto vivimos sustentados en esa roca, en esa confesión de fe, servimos a nuestro Salvador, como decía la carta a los romanos, seguros de la vida que Dios nos da por causa de su misericordia, sirviéndolo con los dones que hemos recibido, testificando de la salvación de Cristo para que otras personas puedan sumarse a ese coro de sus hijos que alaban su misericordia y su gracia. Es por esta revelación de Dios que ha llegado a nosotros y que sigue llegando, que somos declarados por el propio Jesús, así como lo hizo con Pedro, como bienaventurados o como benditos. Queridos hermanos, somos bienaventurados, somos benditos del Señor, porque el Señor nos ha mostrado quién es Cristo, porque el Señor nos ha dado la fe en el Cristo que salva, que nos da seguridad, que perdona pecados, que hace todo nuevo y que abrió para nosotros las puertas de la eternidad y que nos permite hoy confesar como iglesia y como hijo de Él, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres mi Señor. Feliz es quien convierte esta confesión en el centro de su vida. Feliz quien tiene su vida ligada a esta confesión. Que esta confesión permanezca en nosotros, sea nuestro testimonio, sea nuestra seguridad. Que el Espíritu Santo nos llene de fe para abrazarnos a ella y poder así resistir todas las pruebas hasta que recibamos la herencia eterna que Él ganó por nosotros. Amén. Y la paz de Dios, que va más allá de todo conocimiento humano, guarde nuestros corazones en Cristo Jesús, ahora y siempre. Amén.